participantes. Sí, ahora está. Ya está, Cris. ¿Están todos adentro? Vamos a darle unos minutitos para que... Lo estoy admitiendo. Chao. Bueno, le damos para adelante. Arrancamos. Sí, genial. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Cristian Cáceres, soy militante de la Centeno. Les doy la bienvenida a este nuevo curso de redacción e interposición de la demanda en procesos civiles y comerciales. Vamos a estar hablando también en otro apartado las consecuencias de la pandemia que afectaron este proceso, cómo es que se da el acceso a la justicia post pandemia o en los nuevos marcos de movilidad de la justicia. Vamos a estar con Nicolás Abreu, que es docente de nuestra casa de estudios, abogado recibido también en nuestra casa de estudios. Él da civil en la cátedra Rivera Pereira y contratos en la cátedra Loese Blanco. Antes de proseguir con el curso, nada, estamos todos muy contentos porque pudimos, gracias al proyecto que presentó la Centeno, que la facultad se expida a favor de la cursada de verano. Nosotros entendíamos que no había impedimentos para que esto suceda. Apoyamos la decisión, no apoyamos en sí la decisión de que no esté la cursada de invierno, pero sí la entendimos, la aceptamos por una cuestión de plazos y de nueva modalidad, pero entendíamos que con el calendario académico adecuado, de nuevo a una normalidad en términos calendarios, era muy necesario tener la cursada de verano para todos aquellos y aquellas estudiantes que fueron un poquito, tal vez, más despacio, que les costó un poquito más adaptarse, ya sea por temas de conectividad, trabajo o lo que fuera, y que era una herramienta, es una herramienta necesaria para poder hacer frente a estas circunstancias, ¿no? Y poder seguir avanzando un poquito más en la carrera. Así que nada, estamos muy contentos a la espera de que salga el calendario de inscripciones y nada, van a estar ahí disponibles desde nuestro Instagram, desde el primer momento. Apenas salga el calendario vamos a estar publicando todos los datos importantes. Y nada, me acuerdo ahora, dentro de poquito van a ser los exámenes para el ingreso a traductorado. Van a tener todo el material de estudio para aquellos estudiantes que tal vez quieran hacer la simultaneidad de carreras o que estén cursando traductorado y estén en este curso también aprendiendo un poco de lo que es el derecho, que les interesan las dos cosas. Dentro de poco se van a dar las fechas para los exámenes de suficiencia. Van a encontrar toda la info también en nuestras redes sociales y el material de estudio en Conciencia Digital, en una carpeta que es de traductorado público puntualmente. Así que, sin más, lo dejo con Nico. Excelente curso, Nico. Mucha suerte. Y nada, espero que lo disfruten todos y todas. Bueno, muchas gracias, Cris. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todas y todes y todos?
Bueno, me alegro que nos volvamos a reencontrar ya finalizando la cursada, porque bueno, estuvimos nosotros participando un poquito de lo que eran las cursadas virtuales y ayudando un poco a las clases de apoyo, así que bueno, me alegro un montón de que podamos estar acá nuevamente. Así que bueno, vamos a compartir, ya les digo cómo vamos a hacer. Vamos a compartir la pantalla, a ver. Ahí está, a ver. A ver si yo puedo. No sé si ahí me pueden ver. No sé si está todo ok, a ver si Sí. se puede cargar. Sí. Sí, se dejó ya. Perfecto. Bueno, hoy nos convoca en realidad una especie de curso, o por así decirlo, una clase de raconto de lo que está sucediendo hoy con la cuestión de la pandemia y los que nos viene a, de alguna otra manera, a transformar esta vida jurídica que nosotros tenemos hasta hoy en día, que no la teníamos pensado jamás, y que el derecho en esto no hace caso omiso y realmente viene como a transformar también el proceso en las interposiciones de la demanda, en la forma de cuándo la interponemos, a dónde. Desde el principio quiero comentar de que ya el formato papel no existe más, entonces nosotros no tenemos posibilidad de ya ir a los tribunales, a los estrados judiciales, como antes hacíamos, a dejar nota los martes y viernes. Si bien nosotros ya teníamos preparado, o ya en Nación, y teníamos en la Justicia Nacional, ya veníamos preparando, o venía la justicia preparando este paso o este camino, y era como un doble sistema de formato papel y formato virtual. Lo cierto era que antes de prepandemia, antes de marzo, nosotros compatibilizamos el formato papel con lo que el formato digital. Entonces ya esta cuestión de ir a visitar tribunales había mermado bastante, ¿no? Simplemente estas cuestiones de siempre de ir a dejar notas los martes y viernes ya podíamos dejar desde el sistema, los abogados y las abogadas, ya directamente podíamos hacer la consulta. Si bien en provincia esto ya era mucho más avanzado, porque ya tenía un formato digital mucho más avanzado que en Nación, lo cierto es que directamente esto viene a transformar el proceso y no hay una cuestión regulada, ¿sí? Nosotros, desde nuestra mirada de que nosotros tenemos regulado el proceso civil, si bien hay cierta cuestión de modificar lo que vendría a ser el proceso civil, por lo que se denomina esta cuestión del proceso de la oralidad, ¿no? De la oralidad escrita, en cuanto a la justicia 2020, que varios juzgados fueron la prueba piloto para esta cuestión de la audiencia filmada, y bueno, lo cierto es que hoy en día esto tergiversó toda esta cuestión y fue más allá, ¿no? Las acordadas de la Corte y obviamente las resoluciones que fueron sacando posteriormente los tribunales superiores, ¿no? En este caso la Cámara Civil. Bien, nosotros en este curso vamos a ver, o vamos a basarlo en 3 ejes fundamentales: la demanda y cómo se vio tergiversada la interposición de la demanda, ¿sí? Y cómo se llega y accede a la justicia, ¿sí? Ahora post pandemia. La importancia en la prueba, en el proceso judicial que tiene obviamente hoy en día, cómo se produce la prueba, sabiendo de que hoy en día tenemos el aislamiento obligatorio y que estamos trabajando de forma remota, ¿sí? Y cómo hacemos para que este proceso avance, ¿no? Desde este punto de vista. Y tenemos la transformación de todo el proceso civil, obviamente en época de aislamiento social. Es decir, qué vino o qué está diciendo la justicia o la jurisprudencia, en qué está avanzando en esta cuestión y qué herramientas toma para poder fallar y ser de alguna manera lo más acorde a la realidad posible en esta pandemia. ¿Sí? Perfecto. Pero para eso primero vamos a hacer, yo siempre como docente de Civil 1 que soy, como en contratos, siempre está dirigido esto a todos los alumnos que nos ven, y obviamente vamos de alguna manera a tomar como parámetro solo la justicia nacional, ¿sí? En
departamento territorial de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que dentro del territorio de la ciudad de Buenos Aires conviven 3 justicias, que es la federal, ¿sí?, la nación y lo que vendría a ser los tribunales de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la local. Lo cierto es que nosotros vamos a trabajar lo que es nación, ¿sí? Y primero y principal decimos cómo está conformada la justicia, ¿sí? Vamos a hacer la introducción. Para los que no saben, y para los que sí saben, bueno, me siguen, no hay ningún problema. Yo siempre la digo que la justicia se divide en forma vertical y de forma horizontal, ¿sí? De forma horizontal nosotros podemos dividir en materias o fueros, ¿sí? Ustedes saben, el foro laboral, el foro civil, el penal, el contencioso administrativo, seguridad social, ¿sí? Son materias en que se encarga en sí la justicia de poder tratar las cuestiones en sí. Y de forma vertical es cómo está compuesta jerárquicamente la justicia, ¿no? Y en el ámbito de la nación, nosotros obviamente tenemos la Cámara Nacional Civil de Apelaciones, que se encuentra en la Valle 1220, ¿sí? Por eso yo soy muy visual y trato de hacerlos ubicar a dónde se encuentra este edificio, los que han ido a procurar, aquellos que conocen porque trabajan en la zona de tribunales. Bueno, hoy en día lo cierto es que ya esta habitualidad de ir a los tribunales se quedó atrás. Lo cierto es que, para que también los que no conocen el edificio, es ese, ¿no? Entonces tenemos en la cabeza superior, tenemos a la Corte Suprema, que es el máximo tribunal, el máximo intérprete de nuestro bloque federal constitucional. Tenemos la Cámara Nacional Civil de Apelaciones, que es el Tribunal Superior, que nosotros llamamos. Siempre yo lo comparo al Tribunal Superior, al ser una misma institución y como administra la justicia, ¿no? Y es obviamente donde nosotros siempre cuando apelamos en la sentencia de definitiva de primera instancia, siempre obviamente ese recurso de apelación nos lleva y nos eleva a la Cámara Nacional Civil de Apelaciones. Es un mismo instituto que se encuentra, o esa misma institución, mejor dicho, se encuentra dividida y definida por varias salas, ¿sí? Son 13 salas que se componen y todas obviamente son en letras, ¿sí? La sala A, la sala B, la sala C y así 13 salas. Y en primera instancia tenemos los 110 juzgados de primera instancia. Que los juzgados de primera instancia se dividen. Tenemos por un lado los juzgados de familia y por el otro lado tenemos los juzgados civiles patrimoniales, que solamente o velan por la cuestión patrimonial, ¿sí? Lo que son sucesiones, daños y perjuicios, ejecuciones, desalojos y todo en el ámbito de familia, que son, por ejemplo, determinación de la capacidad, adopciones, violencias, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos definido nuestro marco de dónde vamos a hablar hoy en día, o vamos a hacer la charla en esta horita y media. Primero y principal, vamos a abocar en los procesos de conocimiento. Los procesos de conocimiento tenemos 2 tipos de procesos, ¿sí? Lo que vendría a ser el proceso ordinario y el proceso sumarísimo. En realidad, el proceso de conocimiento es solo el proceso ordinario, ¿sí? El proceso ordinario es el que conlleva la apertura de la prueba, ahora lo vamos a ver, y que hay que determinar de los hechos que nosotros afirmamos en la interposición de la demanda, tenemos que luego probarlos, ¿sí? Hay un principio general que dice que todo lo que se alega se debe probar, ¿sí? Como principio general, y el que no prueba sucumbe, decía algún viejo procesalista. Lo cierto es que el proceso sumarísimo, hoy en día que se encuentra regulado en el Código Civil y Procesal de la Nación, no genera esta cuestión de la apertura a prueba. En caso de que, si se verifica alguna cuestión, por ejemplo, un proceso sumarísimo puede ser una ejecución por falta de alquileres, ¿no? Por alquileres impagos. Bueno, tendríamos que ver por qué se devino esa ejecución por la falta de no pagar alquileres y si este inquilino se arrogó en lo que vendría a ser su derecho a no pagar porque hubo una filtración y al proceso no llega nada más la ejecución de alquileres que el locador quiere o pretende, mejor dicho, que se le pague. Entonces, en otro proceso, que va a ser el de daños y perjuicios, se va a verificar si realmente estos hechos que afirma el inquilino que dejó de pagar se sucedieron de esa manera. Pero lo cierto es que en el sumarísimo no se va a abrir a prueba, se va solamente a abrir a prueba en el proceso ordinario. Entonces, este proceso ordinario vamos a definirlo por etapas, ¿sí? ¿Sí? Tiene un proceso, yo trato de evadir un poco lo que vendría a ser el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Primero y principal, nosotros tenemos un código
Si es ya vetusto de la década del 60 y la regulación que conlleva, ya muchas cosas fueron reformadas, hoy en día en realidad se ve targiversalmente modificado, se ve completamente modificado y no se ve modificado por leyes que el legislador trató de modificar algún artículo, alguna cuestión. Simplemente los hechos superan a la ley y de alguna otra manera la Corte y los tribunales de apelaciones, los tribunales superiores, tienen que de alguna manera modificar e ir modificando el proceso. Sin perjuicio de los jueces que de primera instancia también tienen como alguna forma de ir modificando o de alguna otra manera el proceso dentro del marco de su jurisdicción dentro del juzgado, ¿no? Esto siempre ocurre por alguna cuestión, no sé, mucho más expedita que directamente lo que está ocurriendo hoy en día. Nosotros sabemos que para las notificaciones en extraña jurisdicción, que no sean acá en Nación, se les llama cédulas ley 22172, porque obviamente tienen que notificarse a las partes fuera del rango de la jurisdicción de Capital Federal. Lo cierto es que esas cédulas que se notifican a las partes o a los demandados, a las partes que intervienen dentro del proceso, de alguna u otra manera, sí o sí siempre necesitan lo que se llama el sello medalla, que es el sello del juzgado. Y antes lo que se hacía, el procurador o el abogado iba y sellaba las cédulas, ¿sí? Las cédulas y las copias. Perfecto. Hoy en día ocurre de que no hace falta por el artículo 400 del Código Civil y Procesal de la Nación, nunca hizo falta, siempre fue una formalidad el sello. Lo cierto es que hoy en día se exime de esos sellados también, puede ser, y se da por esta cuestión, ¿no? O varios sellados se van eximiendo por esta cuestión digital que estamos viviendo ahora. Pero ahora vamos a ir por eso. Lo cierto es que tenemos la primera etapa, que en el proceso es la etapa de presentación o la interposición de la demanda, cuando presentamos los hechos. La etapa probatoria, ¿sí? Que es la etapa probatoria comienza en la audiencia preliminar del artículo 360. Ahora ya vamos a ver que no podemos ir al juzgado a esta audiencia preliminar. Lo cierto es que el juez, ¿sí? ¿Qué puede hacer con esto? Ahora vamos a ver la etapa de la sentencia y después la etapa de los recursos, ¿no? Cuando nosotros necesitamos modificar esa sentencia definitiva de primera instancia. Estas son las etapas que nos vienen a definir en el proceso. Vamos primero en principal a la etapa introductoria, donde obviamente tenemos el actor, ¿sí? Con un objeto procesal que pretende interponer obviamente la demanda por alguna cuestión. Siempre yo voy a tratar siempre en el aspecto civil. Y el juzgado obviamente le da el traslado a la otra parte para que comparezca y conteste la demanda. Esto por cuestiones procesales, nosotros sabemos que son 15 días hábiles, ¿sí? El demandado contesta la demanda y si el demandado puede reconvenir, se le da traslado a la otra parte para que ésta conteste. Existen un montón, ¿sí? De situaciones que puede la otra parte acogerse, ¿sí? Desde la reconvención hasta un montón. Pero ahora no nos importa porque está procesalmente, no estamos en un curso procesal, sino para ver la modificación de esta etapa post-pandemia. Si no conocen, o aquellos que no conocían, lo que pongo en la fotografía, eso es un juzgado, ¿sí? Es un juzgado de primera instancia, fíjense, lleno de papeles, los casilleros siempre eran abundantes en papeles y lo que se llama el expediente formato papel, ¿sí? Y lo cierto es que nosotros interponíamos en ese prepandemia, interponíamos la demanda formato papel. Entonces nosotros lo que hacíamos era a ir a la Cámara Civil, a la planta baja, al final, al fondo, en donde era la oficina de sorteo. Entonces ahí te sorteaban un juzgado, ¿sí? Vamos a suponer que es daños y perjuicios, me sale sorteado algún juzgado patrimonial. Lo cierto es que ya salía sorteado y digitalmente lo subían a lo que se llama el sistema Lex 100 que se maneja en Nación. Ahí, obviamente, el abogado sale con la carátula, salía con la carátula impresa y con toda la demanda y la documental para directamente ir al juzgado a interponer la demanda, ¿sí? Entonces, perfecto, la interposición de la demanda se hacía persona, se le acercaba a lo que se denomina el pibe de mesa entrada, o la gente de mesa entrada, o el personal de la empleada del tribunal. Y obviamente nosotros acá tenemos que
la demanda se lleva en el centro y se llevaba así de esta manera. Lo que ocurre hoy en esta actualidad cambia profundamente cuando se decretó el aislamiento social obligatorio. Y fíjense que primero y principal nosotros tenemos marcados los DNU. Los DNU por el boletín oficial, que obviamente que imponen el aislamiento social obligatorio preventivo, y de alguna otra manera esto se frena, ¿sí? Se frena toda actividad se frena. Lo cierto es que esta cuestión que nos sorprende porque por primera vez hay un aislamiento en donde no sabíamos si las consecuencias, o sí sabíamos por la experiencia que tenía de Europa de la consecuencia del virus que estábamos transitando, pero lo cierto es que la Corte, a medida que el Poder Ejecutivo iba determinando y extendiendo por decretos de necesidad de urgencia el aislamiento, la Corte iba detrás modificando o sacando sus acordadas. Lo cierto es que la Corte dispuso una feria extraordinaria, una feria judicial extraordinaria de todos los tribunales, ¿sí? Tenemos los tribunales federales, nacionales y las dependencias que integran todo el Poder Judicial de la Nación. Y fíjense que en primera medida fue del 20 al 31 de marzo, ¿no? Y obviamente fue prorrogada de esta manera y se iba extendiendo así por las acordadas las ferias. ¿Qué ocurría o qué situación nos da una feria? ¿Sí? Primero en principal, todo lo que sea cuestiones de procesos ordinarios no pueden interponerse. Es decir, primero en principal no podíamos acercarnos al juzgado. Entonces, si yo no me puedo acercar al juzgado y me determinan una feria judicial, bueno, una feria extraordinaria judicial, ¿cómo hago yo para interponer la demanda? Eso en primera medida. En segunda medida, como paraliza el servicio de la justicia, lo redujo una atención solamente a asuntos urgentes. Entonces se determina un juzgado que se encuentra de guardia y todo se filtra ahí. Lo primero que tiene que, obviamente, si yo tengo que interponer alguna cuestión de medida de urgencia, como una medida cautelar o como una medida autosatisfactiva que sí o sí necesita de carácter urgencia, eso lo evalúa el juzgado que se encuentra de feria. Y si el juzgado nos habilita la feria extraordinaria, los plazos empiezan a correr para nosotros. ¿Se entiende? Entonces, lo cierto es que el juzgado nos tiene que dar el ok para habilitarnos la feria o no en primera medida. Y si para ese juez ese proceso que nosotros, esta demanda que estamos tramitando por una cautelar o, como, por ejemplo, con una autosatisfactiva, es o considera que es de urgencia, ¿no? Perfecto. Entonces se decreta, ¿no? Los procesos, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y qué sucede con los procesos que se encuentran en trámite, ¿no? Con toda esta cuestión de la feria extraordinaria. Primero en principal, toda la actividad se detuvo parcialmente porque el EXIN no estaba preparado, porque nosotros veníamos teniendo un sistema que era un sistema directamente en papel, que lo firmaban los jueces, los escritos los firmaban los abogados, las partes, etcétera, etcétera, y no había esta digitalización que hoy en día nosotros tenemos. Entonces, fíjate que al no haber normas, ¿sí?, se tuvieron que empezar a actualizar. Y para esta situación, la Corte comenzó a reflejar en las acordadas una actualización de lo que vendría a ser las normas para digitalizar el expediente. Lo cierto es que la acordada 9-2020, a raíz de un pedido del Colegio Público de Abogados del Colegio de la Capital Federal, comenzó a que se habilite la feria extraordinaria, las órdenes de liberancia electrónicas para el pago de alimentos, las indemnizaciones por despido, los accidentes de tránsito y los honorarios profesionales, porque fíjense, estos honorarios que ya estaban depositados en las cuentas judiciales estaban trabados y no podían, los abogados no podían, los profesionales directamente no podían cobrarlos. Entonces ocurría esta situación que no se sabía mucho cómo podíamos de alguna u otra manera destrabar esta situación, ¿no? Lo cierto es que como no tramitaba por una medida cautelar o una autosatisfactiva, no me habilitaba en la feria, el juez me decía no al lugar, bueno, por este pedido la Corte de alguna u otra manera permite y abre un poco la canilla para que se habiliten las ferias extraordinarias directamente para estas cuestiones. Lo cierto es que el antes y el después fue la acordada del 11-2020 que aprobó el uso de la firma por primera vez electrónica digital solamente en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo para los actos jurisdiccionales y administrativos que la Corte suscriba, ¿sí? Y obviamente sus secretarios.
Lo cierto es que la acordada que le siguió, la 12-2020, lo hizo de la misma forma, de forma análoga, pero para los jueces inferiores. Es decir, no solo para los jueces de los tribunales superiores, sino también para los funcionarios inferiores, es decir, los jueces de primera instancia. Esto marcó un antes y un después en el proceso digital. Esto significaba ahora que este sistema que nosotros manejábamos, que es el LEC 100, a partir de ahora, la firma electrónica, que nosotros vemos subida los proveídos y las sentencias en el marco de este sistema, que marca un antes y un después, porque directamente arrojaba la posibilidad de que a partir de este momento se interpongan demandas en formato papel. Entonces, es decir, que a partir de este momento ya la Cámara no iba a aceptar las demandas en formato papel. Lo cierto es que hasta ese momento nosotros seguíamos teniendo la feria extraordinaria y solamente a las finalidades de lo que la Corte me había dicho, lo que me habilitaba. Pero para el 27 de julio de este año, la Corte levanta, ¿sí?, la feria extraordinaria y comienza y dispone las medidas de levantamiento, y no solo que comienzan a correr los plazos procesales que se encontraban suspendidos por esta feria extraordinaria, y obviamente se lo delega este levantamiento para la feria para todas las cámaras y tribunales orales y nacionales y federales de primera instancia y de los tribunales superiores. Entonces, a partir de este momento comienzan a correr los plazos y los profesionales pueden ir al tribunal de forma ya no presencial, sino de forma remota. Entonces acá esto viene a ser lo interesante, porque si me vienen a disponer el levantamiento de la feria judicial, la Corte tiene que de alguna manera decirme, bueno, a partir de este momento, ¿cómo seguimos? O sea, ¿cómo hacemos para que primero el proceso avance? Primera medida, aparte había una desesperación muy, muy grande, no solo de los justiciables, sino también de los profesionales, porque no solo tenían que trabajar, sino también tenían que cobrar, y algunos expedientes están en ese trámite, en ese proceso previo a un cobro o no. Entonces, directamente el 27 de julio se elabora un protocolo especial para las atenciones. La atención obviamente comienza a ser reducida, ¿sí? Y cada juzgado lo maneja en su forma, pidiendo turnos, ¿sí? En un mail que es JN Civil, el número del juzgado, @pjn.gov.ar, y ahí los profesionales pueden pedir turno para los retiros de algunas documentaciones, ¿sí? Entonces ahora tenemos el expediente solamente virtual. Virtual tenemos que sale sorteado, nosotros lo interponemos en este LEC 100 porque no solo los jueces y los funcionarios judiciales van a tener la firma digital, sino también los profesionales de la matrícula, y a partir de ese momento interponen y suben la demanda más la documental. Todo, se tiene que escanear toda la documental, desde partidas, pasando por testimonios, escrituras, poderes, todo se tiene que escanear y se subía. Si bien antes no era una obligación, ¿sí?, pero servía de alguna otra manera por esta cuestión de que si el expediente formato papel se perdía por alguna cuestión, ya teníamos el expediente digital. Ahora es obligatorio subir todo, ¿sí? Entonces, ese es como, ustedes pueden ver que esa es como decir, la entrada de lo que vendría a ser el formato de lo que nosotros tenemos, del LEC 100 en el ámbito judicial, ¿no? Y eso lo pueden ver nada más en las cuestiones de las computadoras de los empleados judiciales. Lo cierto es que del otro lado, el abogado de la matrícula tiene otro sistema o formato operativo distinto, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos ese, que es la gestión integral de expedientes judiciales, y ahora todo es virtual. Se sube el escrito inicio, la documental, para complementar con el artículo 120, que es obviamente las copias de traslado, y pasa algo acá muy importante. Primero y principal, si nosotros empezamos a decir, o la Corte establece un protocolo, que a partir de ahora va a ser todo virtual, y todas las documentales y todo lo que sucede dentro del ámbito de ese proceso va a ser de forma virtual, porque los empleados ya no van a trabajar al juzgado, sino en un monto reducido de empleados dentro de los días que se trabaje. Por ejemplo,
se intercalan entre una semana y una semana un grupo de empleados y otro grupo para no cruzarse entre ellos, o directamente hacen días intercalados, lunes o martes, o miércoles o viernes. Lo cierto es que se trabaja en un grupo reducido cuando el abogado sí o sí necesita ir al juzgado, por este turno previo que se da. Pero ocurre que todos los procesos que se interponen o se interpusieron post levantamiento de la feria y el protocolo que preestableció la Corte, necesitemos que sea virtual, todo virtual. Pero ¿cómo yo hago para notificar o anoticiar al que yo demando? Porque eso sigue siendo formato papel, ¿entiende? Entonces, ¿cómo hago yo para directamente anoticiarlo? Anoticiamiento o esa notificación es mediante cédula. La cédula es lo que en el juzgado se expide, que obviamente ahora lo vamos a ver que es una cédula, pero es un documento público en donde abajo de la cédula marca el proveído, el nombre del que se quiere notificar, el domicilio de quien se quiere notificar, el juzgado que tramita el proceso, ¿sí? Y siempre en los traslados de la demanda se adjuntaban detrás todas las copias que llevaba de traslado. Estas copias de traslado eran del escrito de inicio, ¿sí? O de la demanda, hasta la documental, toda la documental que llevaba el expediente. Lo cierto es que ahora ya directamente la cédula va solita. ¿Por qué? Porque todo es formato virtual. Pero, ¿cómo se hace este proceso? Bueno, para los que no saben, pero en principal te anoticiás entrando a la página del PJN, todo el proceso porque ya es digital. Pero vamos a ver cómo funciona este tema del recorrido de esta cédula para notificar a alguien una demanda, ¿sí? Post pandemia. Primero, en principal, el juzgado recibe la demanda, ¿sí? Y confecciona lo que es el proveído inicial. Eso se llama dar traslado a la otra parte para que la otra parte se notifique. Y el traslado, ¿sí? Una vez que se notifica a los demandados, puede sacar un proveído como esto. Nosotros en el juzgado donde laburamos decimos que se hace saber a la parte actora que debe enviar las cédulas en la dirección del mail de juzgado, es decir, la cédula que antes a mí me dejaban en el juzgado, ya no es necesario que vaya, simplemente me mande toda la cédula formato digital por el correo, ¿sí? Nosotros la imprimimos, ¿sí? El juzgado la imprime y luego nosotros nos encargamos de enviarla a la oficina de notificaciones. Esta oficina de notificaciones son los que se encargan, ¿sí? De distribuir las cédulas al quien va a ser notificado en la demanda, en este traslado de la demanda. En la práctica profesional hubo, me acuerdo, sino varios alumnos que se les preguntaba, ¿y cómo se notifica la demanda? Y a mí lo que me asombraba que a la altura de la carrera, a metros de recibirse, nos decían, se notifica por carta documento. Lo cierto es que le decimos no. Un alumno me llegó a decir, bueno, el correo puede ser por el correo Oca o el correo Andriani. Bueno, lo cierto es que en ese momento yo no estaba evaluando, el profesor me mira como risueño y lo desaprueba. Lo cierto es que este pibe quizás era un visionario, porque hoy en día la carta documento y todos los formatos digitales, como por ejemplo puede ser desde el correo electrónico hasta pasando por WhatsApp o por alguna red social, porque hay algún juzgado que permitió que por alguna red social se pueda llegar a notificar a algún demandado o alguna de las partes que intervienen en el proceso, lo cierto es que no estaba muy errado lo que iba a ocurrir en unos años posteriores, ¿no? Entonces decimos que hágase constar en las cédulas la totalidad de las actuaciones que se encuentran digitalizadas y estas pueden ser consultadas en el sitio web, ¿no? Entonces, esto, ¿qué hace? De alguna u otra manera subsume lo que vendría a ser la obligación del 120 al traslado de la demanda. Ya de adjuntar las copias. Ya las copias no se adjuntan, sino simplemente cuando le llega la cédula a la casa al demandado, entra, ¿no? O el abogado, mejor dicho, entra a la página de PJN y ve toda la documental. Y ahí se cumplimenta con el artículo 120 del Código Civil y Procesal de la Nación. Perfecto. Entonces, en primera medida, dijimos cómo se notificaba la cédula, va a la oficina de notificaciones que se encarga de enviar al domicilio del demandado, ¿sí? Lleva la cédula y la cédula puede ser o positiva o puede ser negativa. ¿Se entiende? Es decir, puede ser positiva porque la cédula atrás dice si es positiva si no se notificó,
o si directamente el demandado no se encontraba en el domicilio y fue totalmente negativa. Esa es la cédula de notificación. Así, de esta manera, podemos encontrar la cédula de notificación. ¿Sí? Esta la encontré una de provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que podemos cambiar la jurisdicción, que puede ser en Nación, dentro del ámbito de la capital federal, y ahí en estos casilleros se figura si el domicilio siempre es, en este caso es el domicilio denunciado, ¿sí? De que la parte actora denunció de la parte demandada, si es carácter urgente o no. Fíjense, ahí conlleva en los cuadraditos el número de expediente, ¿no? Y otras cuestiones administrativas que no importan. Pero abajo, a donde dice notifica usted que tramita ante expediente, ahí tenemos que poner justamente copiar el proveído inicial que da el juzgado para dar traslado a la demanda. Perfecto. Esta es la oficina de notificaciones. En este lugar, en Jean Jaurès 521, que es en el Abasto, es donde trabajan los oficiales notificadores. Y esta oficina se encarga de repartir todas las cédulas de formato papel que quedó hoy en día post pandemia. Solamente el formato papel que nosotros tenemos son los mandamientos, ¿sí? Que vamos a hablarlo en otra clase, que es un mandamiento, y las cédulas. Lo cierto es que trae la cédula a la oficina de notificación en la ordenanza de juzgado, porque el juzgado se encarga de llevar las cédulas, y el personal de mesa de entrada luego se encarga no solo de digitalizar la cédula, sino de agregar si es positiva o es negativa la cédula de notificación. Entonces, ahí ya tenemos como la obligación del juzgado a cargar la digitalización de la cédula. ¿Por qué es importante esto? Porque ya, si es positiva la cédula, comienzan a correr los plazos para que conteste la demanda el demandado. Perfecto. Entonces, en medio de todas estas idas y venidas, lo cierto es que ahora se normalizó esta cuestión que yo les acabo de comentar. Pero en medio del aislamiento social preventivo obligatorio y entre las acordadas que la Corte había sacado y los decretos del Poder Ejecutivo, las notificaciones no se podían llegar a dar, porque la oficina de notificaciones no estaba trabajando. Los oficiales notificadores no estaban trabajando. Entonces, previo al levantamiento de la feria judicial, o los jueces tuvieron que inventar una herramienta virtual o otro tipo de herramienta para notificar a los demandados y a las partes dentro del proceso judicial. Entonces, ¿cómo hicieron? Bueno, y acá es donde empieza, de alguna otra manera, a intervenir lo que es la jurisprudencia. Tan importante. Por ejemplo, fíjense, esto es en La Plata, en la Cámara Federal de Apelaciones, ordena, ¿no? Fíjense que estamos en agosto, el 25 de agosto del 2020, ordena que es válida la notificación de la medida cautelar por correo electrónico en el contexto de pandemia por COVID, por tal pieza ha logrado la finalidad que se estaba dirigida. Es decir, ni en el código que nosotros tenemos de la década del 60, totalmente vetusto, ya, ni siquiera en una ley especial, ni siquiera en el decreto de necesidad de urgencia, en ningún momento la Corte había dicho de cómo tienen que notificarse o anoticiarse. Bueno, se empezaron a utilizar lo que vendría a ser, primero en principal, de forma virtual, no los correos electrónicos. ¿Cómo hago yo para constar de que la otra parte se anotició por un correo electrónico, ¿no? Porque la otra parte puede que le haya llegado por spam también, ¿no? Por lo que vendría a ser el correo no deseado. Y los plazos me comenzaron a correr, ¿no? Y la excepción que pone ahí el juzgado, o mejor dicho, en este caso el tribunal, dice: si la forma de comunicación solo fuera presencial como solicitó la demandada, se propiciaría la ruptura del aislamiento social preventivo obligatorio dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, fíjate que no solo los jueces tenían que ser concluyentes y sentenciar a favor de lo que vendría a dar el decreto de necesidad de urgencia, porque no se podía romper el aislamiento. Entonces, tenían que ser concordantes con este decreto del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, otro juzgado de San Isidro, fíjate, este ya va más atrás, en abril, dice: debe admitirse la notificación de la demanda de alimentos durante el aislamiento social preventivo obligatorio, ¿sí? Vía WhatsApp. Entonces, fíjate, yo ya estoy notificando acá por nada más y nada menos por una aplicación. Y dice: toda vez que el demandado ya se encuentra en pleno conocimiento del juzgado. Le pasa que la excepción acá era que ya el demandado se encontraba en conocimientos del proceso. Entonces, directamente, como ya estaba noticiado previamente, nada, el juzgado
mandó al abogado de la parte actora directamente a notificar vía WhatsApp. Entonces se transcribió en el WhatsApp, un choclo gigante, se habrá transcrito el proveído de que intimaba o al aumento de cuotas, etcétera, etcétera. Dice, no resulta equitativo que la formalidad de un acto procesal, como la de una notificación de la demanda, porque nosotros acá, en este caso, si seguimos al código procesal, me dice que sí o sí la notificación de la demanda tiene que ser nada más por cédula, sin caso extraordinario, por acta notarial o por carta documento. O las entidades se ofician, ¿no? Mediante un oficio, formato papel. Pero lo cierto es que como el formato papel en medio del aislamiento no era válido, y aparte porque la jurisprudencia, la oficina de notificaciones no estaba trabajando, acá directamente el juez dice que por temor a que se frustren los derechos del alimentante, directamente utiliza el WhatsApp. Y fíjate, dice, en miras de maximizar el servicio y la justicia en el marco de la pandemia, se implementó diversos recaudos, entre los que se puede destacar el trabajo a distancia, con acceso remoto desde los hogares, previendo asimismo la flexibilización, ¿sí?, de los formalismos, chicos. Entonces, fíjate, ya directamente estamos metiéndonos en un terreno que es una cuestión de la formalidad, porque algún requisito formal que si incumple con la notificación, yo ya podía pedir la nulidad. Entonces, si yo pedía la nulidad por ejemplo, si no me era transcripto a mí el proveído que se me estaba intimando, y yo pedía la nulidad de la notificación, por ejemplo. Entonces, o se me notificaba en otro domicilio, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí, esta cuestión de las formalidades hacía que todo el proceso se cayera. Y tenía que formar un incidente de nulidad de notificación y sustanciar a ver si realmente se me había notificado o no, por esta cuestión de los plazos, para yo poder contestar la demanda, ¿no? Otro, por ejemplo, fíjate que este es en el ámbito de un divorcio, ¿no? Por presentación unilateral. Ustedes saben que obviamente por este proceso que nosotros pasamos en constitucionalización del derecho privado, el Código Civil y Comercial me viene a decir que a partir de ahora los deberes dentro del matrimonio son deberes de tipo moral, ¿no? Que antes eran los deberes legales, ¿sí? Y que esos deberes de tipo legal me llevan a mí al divorcio culposo, ¿no? El de la cohabitación, el de la asistencia, el de la alimento, ¿sí?, de la fidelidad. Esos deberes ya no existen más. Lo que sí existe hoy son deberes de tipo moral, la asistencia, el alimento. ¿Se entiende? Pero lo cierto es que a mí no me llevan para un divorcio culposo a falta de estos deberes morales. Hoy el divorcio es unilateral, ¿sí? Y acá fíjate que me dice que el juez dispone, en este caso, en Tandil, dice, se dispone que la notificación de la petición de divorcio de la cónyuge debe realizarse por la actuaria del juzgado de familia a través de la casilla de correo oficial del mismo tribunal. Es decir, que se encarga el mismo tribunal de notificar a las partes que está divorciado. Entonces vos abrís un mail hoy en día y te enterás de que te divorciaste. Una cosa más o menos así está ocurriendo en esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, este también es una cuestión de alimentos, este es de Nación, de Juzgado 76. ¿Sí? Este es de un colega muy amigo mío, ¿sí? que directamente dice, fíjate, por ello deberá el actor al cumplimiento de la notificación de los alimentos provisorios fijados. Este es uno de los primeros que salió, que fue el 22 de abril en Nación, si no me equivoco. Por otro medio tecnológico que considere más oportuno con la especialidad del principio de la buena fe y la lealtad. Y acá es súper interesante esta resolución, porque acá habla de lo que en ninguna otra resolución vi, el principio de buena fe y de lealtad. ¿Se entiende? Entonces, estos principios son fundamentales en el ámbito procesalmente hablando, ¿sí? Y que en ninguna otra resolución los puede divisar. Entonces, en esta situación que nosotros estamos en una feria judicial extraordinaria, que no se había levantado la feria judicial, la oficina de notificación no estaba funcionando, los jueces comenzaron a tener una inventiva para poder notificar y dar traslado de las demandas que se estaban suscitando por estas cuestiones de urgencia, surgen ciertos interrogantes, chicos. Esto es así, porque la verdad que los justiciables, todas estas cuestiones que nosotros estamos analizando acá, no lo analizan, ¿se entiende? Se notician y directamente van corriendo a sus abogados, sus abogadas, sus abogados. Entonces, la justicia comienza de alguna manera, a tener una cierta inventiva.
y obviamente con un código que no cumple con los parámetros ni de esta era, ni siquiera una pandemia, ¿entiende? Entonces, surge, por ejemplo, un interrogante si el Poder Judicial estaría ejerciendo potestad del Poder Legislativo, ¿no? Con la utilización de otros medios o herramientas como la notificación por vía WhatsApp, correo electrónico, ¿no? Que la ley no contempla. Entonces, se estaría abrogando, ¿sí?, otras potestades que no le corresponde. Por ejemplo, ¿no? O la jurisprudencia está sentando bases en miras de una reforma basada meramente en un código digital. Es decir, que si bien estaba en miras la reforma del Código Civil y Procesal de la Nación, que no fue aprobado, pero fíjate, nosotros esta pandemia nos viene a educar desde algún lado de la forma digital, que nosotros no teníamos pensado y que de alguna manera forzó a que se empiece a pensar un expediente judicial en miras de la digitalización completa. Pero esto trae aparejado que si bien antes de la era digital nosotros teníamos una cuestión de formato papel y que es un proceso meramente escrito y yo me dirijo al juzgado de forma escrita y el juzgado me responde de forma escrita, excepto excepciones en las audiencias, en familia o en el ámbito de la 36 del patrimonial, en lo patrimonial, lo cierto es que es meramente impersonal y detrás de esos papeles nos encontramos con personas que el juez no las ve, no son tangibles al momento de sentenciar, solamente son los hechos que narran y están de estos papeles. Lo cierto es que ahora la era digital, no sé si se tornaría un poco más impersonal, lo cierto es que lo dejo como abierta el interrogante este, ¿no? Bien, por ahora hay alguna pregunta, alguna cuestión, hay algo que me quieran, no sé si Cris estás por ahí. Hola, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, ¿cómo estás? Decime, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Cristina, Decime, Cris. una es, eh, eran dos en realidad. Una es, ¿cómo se da por recibida la notificación en WhatsApp, por Sí. ejemplo, si la persona tiene deshabilitada la opción de que se pongan los tildes celestes? Y yo digo, Ok. bueno, pero no sabemos si lo leyó. Por ejemplo, esa sería una de las preguntas. Y la otra, espera que me la acuerdo, pues. No hay problema, decilo. Si querés te voy respondiendo a la primera, si querés, Sí, para sí, que vaya, porque dale, no hay ningún problema. Bueno, en realidad esto surge un interrogante, porque la misma aplicación surge que vos podés llegar a tener desactivada esta cuestión de los dos tildes y no te das cuenta si se notificó o no se notificó. Por eso, esa última de este juzgado que sacó la resolución, habla de los principios de la buena fe y la lealtad. ¿Se entiende? Entonces, estos principios de buena fe y la lealtad, nosotros entendemos de que todos usamos WhatsApp. Y al margen de esto, para asegurar esta cuestión, se han librado también oficios a estas entidades, como por ejemplo Personal, o en primera medida, o Movistar, o Claro, o Twenty, para ver si realmente tenía número de teléfono y se podía llegar a comunicar y si verdaderamente tecnológicamente tenía descargada la aplicación. Lo cierto es que estas herramientas se dan dentro del marco de este proceso y al final nos llega enmarcada esta sentencia, esta última resolución que emana. Detrás de eso hay un proceso que ya de antemano sabemos de que va a ser fehacientemente notificado. Es más, no solo, fíjate que en este caso, si bien la parte demandada fue notificada vía WhatsApp, también el abogado profesional, ¿sí?, que interviene, porque en este caso ya había intervenido previamente, en primer caso me acuerdo por el alimento, por alimentos, que era la suba de cuota alimentaria, ya habían intervenido en el expediente, entonces lo cierto es que ya se entendía que ya eran notificados por esta cuestión. Entonces, bueno, surge también el otro interrogante. Si está destildado, si no está destildado, o no me llegó, tengo un solo tilde, o está en azul, ¿no? ¿Podía plantear la nulidad de la notificación? En ese caso, ¿yo podría haberlo planteado? Bueno, no se dieron estas situaciones. Hasta ahora no conozco en la jurisprudencia que se haya planteado esta cuestión de plantear una nulidad por no haberse anoticiado del proceso. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque ocurrió que posterior, en julio, el 27 de julio, se levantó la medida de la feria extraordinaria y después pudieron proceder otras notificaciones formato vía papel, como por ejemplo fue la carta documento o el acta notarial. Lo cierto es que esas dos
de la carta documento que sale dinero y el acta notarial que sale muchísimo más dinero que el acta notarial es que vaya un escribano y a noticiar si se notifica o no, que nadie tiene, o la mayoría de los justiciales tienen para notificar de esa manera. Lo cierto es que comenzó a ser la carta documento mucho más, más solicitada, ¿no? Por la parte actora. No sé si se respondió. Sí, el tema es que a mí me parece bárbara la agilización, sobre todo en nuestro sistema, pero me parece un poco mamarracho algunas soluciones. Por ejemplo, lo que vos decís de notificar vía redes sociales, yo en WhatsApp, por ejemplo, sí puedo tener mi teléfono, que obviamente con mi teléfono va a venir asociado a WhatsApp, con mi nombre y apellido, tengo, digamos, para sacar un número de teléfono en general hay que presentar documento, etcétera. Pero yo en las redes sociales puedo poner, no sé, Susana Jiménez y ¿cómo se sabe que detrás de ese nombre Claro, está perfecto, sí, claro, pero fíjate que el primer caso que nosotros tuvimos en Nación fue por otros medios. Entonces, viste que acá nosotros tenemos en familia, se dieron más casos en familia que en patrimonial. Y en las cuestiones de familia, nosotros tenemos o los jueces tienen estas cuestiones más inventivas para, por ejemplo, que no están regulados en el código, pero sí para que de alguna otra manera se llegue a agilizar o a destrabar esto que es una mera notificación, que hay un justiciable, que hay nada más y nada menos un alimentado que necesita de que ese derecho se está violando. Entonces, y nada más ni nada menos que estamos hablando de un menor en este caso que el interés superior está siendo violado y bueno, hay que utilizarles inventiva. Fíjate, si vos no apareciste como alimentante, en este caso, por ejemplo, no apareciste como alimentante, pero ya sabías de que te están reclamando los alimentos porque en el marco del proceso se estaba dando y ya te habías anoticiado, esto era para una suba, específicamente en este caso era para una suba de alimento, bueno, hay que utilizar todas las herramientas. En el medio del proceso también se libraron oficios a varias entidades para corroborar si evidentemente era viable o no esta cuestión. Fíjate que la resolución termina siendo u otros medios tecnológicos posibles. Es decir, que yo voy a cubrir todos los medios para que te anoticies de esta cuestión, ¿entiendes? Y que proceda la notificación. De pronto nos volvemos súper... Sí, pero esto fue nada más, Cris, esto fue nada más en la pandemia, ¿sí? Ahora las oficinas de notificación comenzaron, ¿no? Comenzaron a funcionar. Lo cierto es que nos deja este interrogante de cómo fue la inventiva judicial para poder avanzar en el proceso, y no solo judicial, sino también de los abogados, porque también los profesionales son los que piden para poder destrabar esta cuestión. Entonces, y la otra pregunta, así avanzamos. Me acordé, sí. La otra es cuando vos dijiste que se le enviaba la cédula en papel y se le decía que toda la documental podía acceder a través del sitio del Poder Judicial. La PJN, sí. Vos dijiste, bueno, en realidad el abogado o abogada. Pero yo digo, ¿y el derecho de la persona de acceder a la demanda? Puede. Por eso nosotros ponemos que la parte, sin perjuicio de que sea profesional, entra al www.pjn, consulta de causa, el número de expediente y tiene todo el expediente digitalizado. Ah, ok, eso. Claro, sí, está muy bien. Perfecto. Bueno, genial. Sigamos entonces, vamos a la demanda, a ver a grandes rasgos del tema de la demanda y lo que transformó la pandemia dentro de lo que vendría a ser los elementos esenciales de la demanda. Nosotros tenemos la personería, ahora la vamos a ver, el objeto de la demanda, tenemos los hechos, la legitimación activa, la prueba en la demanda y tenemos los rubros en caso de que sea daños y perjuicios, el derecho en que nos acogemos en la demanda, las autorizaciones para realizar o compulsar el expediente y obviamente la reserva del caso federal, que no todos los casos obviamente es susceptible de esto, y el petitorio, ¿no? Vamos principalmente con la personería. La personería existen dos tipos de... Nosotros nos podemos presentar de dos formas, ¿sí? En un proceso judicial en la demanda cuando interponemos o por patrocinante o por apoderado. El patrocinante justamente es cuando nosotros... habla la gran característica que tiene el patrocinante es que primero y principal no se firma un poder, que sí lo tiene después en la representación, y acá todo el proceso tiene que, todas las etapas del proceso se van anoticiando las partes. Entonces yo como profesional tengo que citar a las partes y decir, bueno, cómo fue avanzando y no. ¿Por qué?
porque llevan la firma de todos los escritos que voy presentando, excepto los reiteratorios y estas cuestiones procesales que ya sabemos, ¿no? Y si yo me presento como un poder, puede ser un poder especial o puede ser un poder general, adjunto ese poder para, obviamente, que el juez entienda de que yo soy de poder y qué tipo de poder es, y directamente ya no anoticio nada, depende si es poder especial o general, a la parte, y directamente ya la parte no interviene en el proceso. Lo cierto es que hay dos cuestiones. La primera, que en la narración de la demanda, cuando hablamos de patrocinante, siempre va a ser en primera persona, es decir, que las partes que van, la parte actora, hablan en primera persona. Y en la personería por poder, yo como profesional hablo en carácter de mandatario, ¿se entiende? Entonces se habla en tercera persona. El objeto, bueno, de la demanda es realmente lo que vienen a promover. ¿Por qué llegaron a los estrados judiciales? ¿Sí? Sin perjuicio más allá de lo que procesalmente venimos hablando. Puede ser por un daño sin perjuicio, puede ser por incumplimiento de contrato, puede ser por los alimentos, puede ser por un divorcio. ¿Sí? Entonces, en realidad, esto es, ¿no? ¿Por qué voy a litigar? Los hechos. Bueno, justamente era acá, ¿no? Es lo que yo contaba. En el caso patrocinante, que la narración es en primera persona, ¿sí? Que se cuentan los hechos que se denominan en la demanda los hechos afirmados, que yo voy a afirmar. Y después, si soy un mandatario, obviamente hablo en tercera persona, ¿no? Porque yo represento a mi mandante. Perfecto. Un gran profesor que yo tuve en la carrera y en el posgrado explica que los hechos afirmados son los que se determinan en la demanda, cuando yo voy realmente a narrar todos los hechos que ocurren en la demanda, ¿no? No sé, desde ya sea en la jerga nosotros ya están mal hablados, pero nosotros decimos, fíjense, el chape de pintura es el famoso choque de auto, ¿no? En donde hay un daño, que este daño vamos a definir los rubros, si es el daño patrimonial, el daño extrapatrimonial, y dentro del daño patrimonial tenemos división de rubros como el daño emergente, ¿no? Todos los gastados, el lucro cesante, la pérdida de la chance, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que son los hechos que yo afirmo, ¿entiende? Y el código a mí no me habla si esta narración de los hechos yo lo narro por la negativa. Esto es lo interesante porque dice, no le presté el dinero al reclamado, no tengo la cosa para la restitución. ¿Sí? Yo puedo narrar hasta inclusive por la negativa, todo por el no, siendo parte actora, ¿eh? Por otro lado, estos hechos afirmados se transforman en hechos controvertidos cuando la otra parte se presenta, es decir, la parte demandada. Y me puede controvertir los hechos que yo firmo en la demanda. O se puede allanar o me los puede afirmar. Pero lo cierto es que ahí estos hechos se transforman en hechos controvertidos. La gran distinción que hay entre estos hechos afirmados, controvertidos y conducentes es que lo que importa probar en el proceso judicial son nada más que los hechos conducentes. Chicos, ¿qué son los hechos conducentes? El juez, al ser director del proceso judicial en una audiencia del artículo 360, denominada audiencia preliminar, lo que intenta hacer es descartar todos los medios de prueba, ¿sí?, que yo interpuse en la demanda. Y directamente se sujeta solamente a un hecho que se llama conducente y que hay que probarlo. Entonces, todo el proceso nos vamos a referir a ese hecho conducente que hay que probar. ¿Se entiende? Y eso queda nada más suscitado en la audiencia del 360. La audiencia del 360 se llama a las partes, ¿sí?, a los abogados, ya sea patrocinante o apoderado, o directamente puede ir al apoderado solo sin la parte, porque obviamente es el representante. Y de ahí queda fijada la conducencia, ¿sí? Se relaciona con estos hechos que de alguna u otra manera fueron afirmados en las demandas. Entonces, es el juez como director del proceso directamente los determina, estos hechos conducentes, a probar, ¿sí? El juez me dice, estos son los hechos nada más que vamos a probar en este proceso. Y entonces me descarta los demás hechos que nosotros teníamos. Perfecto. Obviamente estos hechos conducentes, hay una teoría que si nosotros nos enmarcamos, lo que quiere llegar al juez es la verdad, ¿sí? La verdad judicial, ¿sí? La verdad de los hechos. Por eso el juez descarta todos los demás hechos y los demás medios de prueba para llegar a estos hechos conducentes y decir, bueno, a criterio del juez,
el hecho conducente es este, esto hay que demostrar. Entonces, para no cometer ninguna arbitrariedad, el juez persigue obviamente la seguridad jurídica en estos hechos y estas afirmaciones para justamente deducir de los hechos que me vinieran a narrar la interpretación más adecuada mediante la prueba. Post pandemia, la audiencia 360, por una cuestión de aislamiento, no fue tomada, porque nosotros ya las partes no podíamos llevarlas a citar a los estrados judiciales, es decir, no podíamos llamarlos. Entonces, se empezaron a utilizar ciertas herramientas virtuales, como por ejemplo el Google Meet, como por ejemplo el Zoom, algunos jueces, porque esto tampoco estaba regulado, ni siquiera hoy está regulado, pero la Corte nos da por una acordada la posibilidad de hacerlo, de que nos citen mediante esta herramienta. La discusión dentro en la cocina judicial se decía que, bueno, ¿cómo yo hago para comprobar a las partes? O sea, inclusive hay algunos jueces que se encuentran renuentes a utilizar la audiencia por Zoom. Hay algunos que no le temen a la tecnología y lo hacen mucho más dinámico, se transformó mucho más dinámico el proceso judicial en este sentido. Lo cierto es que, de alguna otra manera, el estrado se muta o se traslada a la virtualidad, plenamente a la virtualidad. Entonces, influyó de una forma abrupta en las relaciones y actividades no solo humanas, individuales, sociales, económicas, y el servicio de justicia no fue la excepción. Entonces los jueces comenzaron a citar de manera virtual a las audiencias. Y de alguna otra manera nos deja el interrogante si la pandemia aceleró el proceso y desembocó en lo que hoy denominamos, podemos llamar un ciberjuicio. Entonces, este interrogante que nosotros habíamos planteado previamente, que era de impersonalizar al proceso judicial, ¿se entiende? Porque ya directamente yo no... imagínense cómo es una audiencia que tiene de 36, el artículo 36 que puede cumplir el juez, por ejemplo, para conocer a los intereses de un menor, que tienen que estar citados el defensor de menores, el menor, el juez, los representantes del menor, o el abogado del menor y el mismo menor. Bueno, ¿cómo hago yo para de alguna u otra manera darle esa personalidad que necesita o requiere eso, o los procesos de violencia también? Porque ustedes imagínense que si bien esta era de la virtualidad acelera el proceso judicial, porque hay algunos juzgados que si bien se encuentran de alguna otra manera abarrotados de trabajo, pero de alguna otra manera esto trata de ser una rueda que de alguna otra manera se destrabe y la virtualidad hace que empiece a acelerar un montón. Lo cierto es que porque la virtualidad también nos da esa experiencia magnífica de acelerar el proceso, pero lo cierto es que este sistema del Lex 100 que nosotros manejamos dentro del Poder Judicial a veces no está preparado para esta pandemia. Lo tuvieron que adaptar. Y a veces este VPN se traba y hay problemas y hay una cuestión de esto, ¿no? También detrás en la cocina. Entonces, fíjate que el máximo tribunal, es decir, la Corte, aprobó con este protocolo nada más y nada menos que el proceso de recepción de demanda, interposición, de quejas, etcétera, etcétera, y paralelo a eso, aprobó que las audiencias pueden tomarse desde el juzgado, es la plataforma Zoom la que podrá ser grabada. También se pueden designar los peritos de forma online, que antes el perito se tenía que, fíjate, el perito tenía que presentarse al juzgado y aceptar el cargo, el perito. ¿Se entiende? Yo sé por colegas en el ámbito laboral que con un escrito judicial ya bastaba, pero en los juzgados, ciertos juzgados que no, que tenían que presentarse y firmar. ¿Se entiende? Eso con la era digital, con la firma digital, ya no hace falta. Entonces, ya interponen la responsabilidad del mismo tribunal en el organizar el trabajo de personal en forma remota y se otorgan el VPN y firma electrónica a los jueces, secretarios y oficiales de cada juzgado. ¿Sí? Entonces, esto ya viene a modificar esto. Entonces, la virtualidad comienza a ser una herramienta judicial muy importante a la hora de post-pandemia. Entonces, en esta transición que nosotros tuvimos de una feria extraordinaria al levantamiento de fines de julio, los fallos judiciales son el reflejo de la flexibilización de las normas procesales y también en la inventiva de las soluciones acordes al tiempo que estamos viviendo. Entonces, fíjate, por ejemplo, nosotros tenemos que la Sala E, el 22 de mayo, me saca una sentencia en cuestiones del régimen de comunicación y me dice lo siguiente: que el mismo se realice mediante una videoconferencia, videollamada,
Skype o aplicación similar mientras dure el aislamiento en forma alternada. Es decir, que el régimen de comunicación que iban a tener los menores con los progenitores, o en este caso el padre e hijo, 2 veces por semana mediante esta aplicación, ¿no? Fíjate que hay una cuestión de inventivo y de adaptarse a la realidad de lo que esta pandemia nos está dejando. Fíjate también, se convoca al hijo, a las partes de una audiencia que será celebrada mediante plataforma virtual. Y fíjate, acá nosotros en este caso ya la tenemos la acordada, pero en este caso anterior no lo teníamos todavía. Entonces no era obligatorio el protocolo. En este sí, porque ya fue posterior al levantamiento de la feria. Se convoca al hijo de las partes una vez que sea celebrada mediante la plataforma virtual a pedido del defensor público de menores para que el juez tome conocimiento de por qué dejó el contacto con la madre, los abuelos. Y esto nos trae aparejado esta cuestión, ¿no? De la impersonalidad, de que ahora se tornó de todo virtual. Pero lo cierto, del otro lado, yo tengo estos derechos, en este caso de los menores, que no puedo dejar de resolver como juez. No solo porque violo el artículo 3 del Código Civil y Comercial, del deber resolver, sino también el artículo 18 del Código del acceso a justicia, ¿no? El acceso a la justicia, ¿no? Este es fíjate, este fue hace nada, el 10 del 9, un régimen de comunicación del Juego 56 de familia. Es entre la abuela y los nietos, ¿no? Y el nieto. También me lo alcanzó un colega amigo, también un extraordinario profesor de familia, y me dice que obviamente este régimen de comunicación se iba a tener en la plataforma Zoom los días miércoles de 18 a 19, hasta ponen horarios. Los jueces comenzaron a poner horarios para organizar un poco la vida del menor, y que la abuela en este caso quería seguir teniendo el régimen de comunicación con su nieto, ¿no? Y estamos hablando del 10 del 9 ahora, fue hace un mes, ¿sí? No hace nada. Entonces fíjense que esto también hasta el día de hoy sigue suscitándose. Fíjate, una denuncia por violencia familiar, ¿sí? Bueno, también el régimen de alternancia acá, en este caso lo pusimos por esta cuestión de la comunicación de los padres y sus hijos, fue suspendida por el aislamiento y se reanudará en beneficio se reanudará en beneficio de sus intereses superiores, de modo que se garantizará el derecho a la salud emocional. Bueno, fíjate que acá está lo que vengo a contar un poco, que también este régimen de alternancia, ¿no? Para el contacto presencial también es importante, y que los jueces también lo empezaron de alguna u otra manera a otorgar. Y esto era en pleno mayo también, que estábamos pasando por un momento súper áspero también de la pandemia. Y estas cuestiones judiciales que recién acabamos de ver también suscitan esta cuestión, ¿no? Interrogantes y que profundizan este proceso de constitucionalización del derecho privado. Porque, como yo explico, o también construimos desde el lado de mis alumnos, alumnas y alumnes, nada más y nada menos que este proceso de constitucionalización no viene desde el nuevo Código Civil y Comercial, desde el 1 de agosto del 2015. Esto viene antes. Y este bloque federal constitucional que conforman la Constitución más los tratados de derechos humanos, de alguna manera tratan de visualizar y hacer mucho más el proceso judicial acorde a las personas. Entonces, de ser conscientes de que este es un proceso que sigue, y que para mí la pandemia de alguna otra manera trajo aparejada esta situación de profundizar más en la mirada de los justiciables y ser mucho más benévolos en las decisiones y no ser tan rigurosos en lo formal. Entonces, esto lo estamos viendo en estas resoluciones. Vamos ahora con la prueba en el proceso. ¿Qué pasó con la prueba en el aspecto en el proceso judicial en la pandemia? En el caso particular de la prueba, obviamente lo que se procura demostrar es que si la verdad relativa a las afirmaciones, ¿se acuerdan que nosotros propusimos en la demanda? Que son formuladas por la parte, hay que demostrarlo. Todo lo que alega se debe demostrar. Perfecto. Medio de prueba que, como yo puedo mostrar, el código a mí me abre un espectro lleno de medios de prueba. La confesional, informe, testimonial, documental, pericial, reconocimiento judicial, si es que fuera necesario, ¿no? Pero lo cierto es que yo tengo todos los medios de prueba. La confesional ya está, de alguna otra manera ya no se utiliza tanto. Los pedidos de informe sí. No sé si para que acredite que tiene una cuenta bancaria en tal banco, entonces tengo que librar un oficio al Banco Nación
o al Banco Central, si tiene muchas cuentas en varios bancos. Esta cuestión de que hablábamos, si tiene para, por ejemplo, nos tocó en un juzgado de familia ver la situación de que por esta cuestión, ¿no? Esta alimentante que no se quería presentar y alimentar y cumplir con la obligación de alimentar, tuvimos que librar un oficio a Racing Club para ver si era socio y si era socio que no le permitiera la entrada, ¿sí? Fíjate que también se oficia también este pedido de informe para corroborar ciertas cuestiones y el juez determina esto, ¿no? No querés pagar tus alimentos, pero estás yendo a la cancha. Bueno, nada, la inventiva también un poco de esta cuestión. La documental, ¿no? Las documentales pueden ser de historias clínicas, por ejemplo, ¿no? Que se piden muchas cuestiones de estas así, o puede ser otro juicio que tramita en lo laboral o en el foro penal, por ejemplo, ¿no? O escrituras, etcétera, etcétera. Entonces, hay una transformación en los medios de prueba. Entonces, a la hora de producir, hay una transformación. Y esta situación excepcional, ¿sí? Fíjate que a los efectos que nosotros teníamos antes, el oficio judicial era formato papel. Nosotros nos íbamos a las entidades que el juez nos ordenó oficiar por este artículo 400 que tiene el Código Procesal, que la firma del abogado, ¿no? Hace que se pueda, autoriza a que nos informe tal entidad. Lo cierto es que ya no corría formato papel. Primero porque yo no lo podía el abogado en medio de esta feria judicial extraordinaria hacer que fuera a la calle. Y segundo porque no trabajaba nadie en las entidades, ni públicas ni privadas. Lo cierto es que comenzaron a librarse correos electrónicos, ¿no? Al Ministerio de Salud de Buenos Aires, al SAME, a la remisión para las historias clínicas. Fíjate, ¿no? Que acá los jueces fueron inventivos en esta cuestión, que en pleno agosto también seguía medio áspero. Entonces, ¿hay una cuestión de la extinción del documento formato papel? Lo cierto es que sí. Lo cierto es que comenzamos a transformar la justicia, esos papeles que nosotros ya teníamos ya dejaron de existir, y todo comenzó por la firma electrónica directamente a ser virtual. Lo cierto es que ¿cómo funciona hoy en día? Bueno, lo cierto es que hoy en día funciona lo que vendría a ser lo que nosotros denominamos el DEO interno, que es este correo institucional que por este sistema del Lex 100, las instituciones que pertenecen, o mejor dicho, los juzgados que pertenecen a la misma Cámara Civil, ¿sí? Nos podemos mandar entre nosotros comunicaciones. Y las partes y los abogados lo pueden ver. A su vez, en las otras cámaras, la Cámara Laboral o la Cámara Penal, también nos pueden mandar a nosotros en este sistema Lex 100, y se fueron anexando el DEO, que es el DEO externo, este sistema que se empezó a utilizar, que se fueron anexando ciertas instituciones, desde, por ejemplo, el registro de la propiedad de inmuebles se anexó y nos manda directamente este informe que nosotros le pedimos mediante este sistema que se llama DEOX, que no es un correo electrónico, es dentro del sistema del Lex 100. No sé, también entidades como bancarias, ¿sí? Todos los bancos empezaron a adherir también. El Colegio Público de Abogados, el Colegio Público de Escribanos, ¿sí? Lo cierto es que esta cuestión del formato papel hace que agilice un poco también esta cuestión en el momento de las pruebas, ¿no? Entonces, fíjate que dentro de este contexto se flexibilizan los requisitos formales a fin de garantizar a la persona la posibilidad de acceder a la justicia para proteger sus derechos. Este es el fundamento que habla la Cámara. Y llegamos a las palabras finales. Es decir, bueno, el aislamiento impuesto durante la emergencia sanitaria presentó un desafío súper importante en la actividad judicial y que obviamente transcurre a medida a través de la interacción directa, que significa el contacto de personal de las personas con el juez o su auxiliar de justicia. Entonces, ahí ya nos deja un interrogante si esta virtualidad, ¿qué ocurre con eso? Frente a esta situación, la Suprema Corte dio respuesta acelerando estos procesos de digitalización. Lo cierto es que de alguna otra manera, antes de la pandemia estaban miras de eso y se trató de los juzgados repartir lo que se llaman los escáneres inteligentes. Entonces, de alguna otra manera, queda todo el expediente, si se lo quieren digitalizar, queda el expediente guardado en una solapita dentro de este sistema Lex 100. Todos los que eran los expedientes que eran pre-pandemia, ¿no? Entonces estaban en formato papel, se pueden digitalizar. Los que fueron interpuestas las demandas post-pandemia, es decir, post firma digital, directamente ya no hay papel, no existe el formato papel, ya no se imprime en el juzgado, solamente queda subido a la nube, ¿sí?
Los avances que se logró en esta cuestión del trabajo remoto, del expediente digital, la firma digital, resultan sorprendentes porque en razón de lo que se proyectaba para el 2019 no estaba pensado esta cuestión, simplemente estaba en miras y era algo que en algún momento se iba a hacer, pero vieron que todo esto en algún momento no queda en la nada. La infraestructura necesaria de transformación ya estaba de alguna otra manera instalada con este LEC 100, pero se tuvo que ir dando modificaciones, ¿no? Lo que faltaba era el consenso político y la voluntad política, ¿no? Para el cambio, que no existió si no existió la pandemia, porque esto trajo el planteamiento normativo de un trabajo remoto, y obviamente también ayudó mucho lo que vendría a ser la flexibilización de todas las normas, ¿no? Dentro del proceso. Y no solo eso, sino también la participación de los colegios de abogados. Quisieron llegar al reclamo y también este debate, ¿no? De que ellos, tengo amigos de la matrícula que necesitaban de alguna manera cobrar, porque necesitaban trabajar y estuvieron muchos tiempos sin poder hacer, ¿no? Bueno, llegamos al final, por lo menos de esta... a ver si puedo dejar de compartir. Perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Todo claro. ¿Quién me habla por ahí? Yo, no, digo que todo claro, parece. Ah, perfecto. Quedó todo claro, bien. ¿Quién me estaba hablando? Pues no veo. Yo, Belén acá, Portalupi, acá. ¡Ay, Belén! Una alumna, Belén. Gracias. Haciendo el aguante. Muchas gracias, sí. Genial. Bueno, qué bien, chicos. ¿Cuántos somos? Somos un montón. Qué bien. Bueno, la verdad que esto fue un poquito no me dan las horas para poder ver todo el avance que hubo, pero sí por lo menos para mostrar lo que se fue laburando desde el ámbito de la justicia y también de los trabajadores de la matrícula, nada más y nada menos, que también son los que defienden los intereses de sus clientes y de los justiciables, ¿no? Entonces es súper importante para que ustedes entiendan y demarquen la dimensión del laburo que se está haciendo, ¿no? Nada más y nada menos. Así que bueno, chicos, chicas, chiques, no sé si Cris estás por ahí. Estoy acá. Oh, Acá qué estoy. grande, Cris, ahí te veo. Excelente, Nico. Muy bueno. Estuvo muy entretenido el cursito y nada, de parte de la agrupación y también desde UTEC, te agradecemos mucho por estar a disposición siempre para trabajar en conjunto y llevar alternativas distintas a las que vemos cotidianamente dentro de la facultad. Así que agradecido siempre, un placer laburar con vos. Ya venimos hace rato laburando en varios cursos y siempre con la misma predisposición y ganas y me pone muy contento encontrar profesores y docentes con los que se puede laburar cómodo y que tienen ganas también de llevarle a los y las estudiantes un poquito más. Siempre se trabaja para ellos, siempre se trabaja para los pibes. Yo estuve de ese lado en la carrera de grado y sé que a veces, y más en esta situación de pandemia que uno no sabe para dónde disparar, pero por lo menos para hacerle llegar y ser un poco más tangible, decir esto es lo que está pasando, ¿no? Lo cierto es que bueno, que uno nunca deja de ser estudiante. Yo nunca dejé de ser estudiante y tiene que ir uno se tiene que ir actualizando y el derecho se trata de esto. Siempre de ver una opinión de la otra, de aceptarla, porque yo lo que digo acá no es la verdad, ¿no? Es así, o sea, yo siempre pongo un poquito de colores al PowerPoint y de notas de color, pero lo cierto es que alguien me puede decir, no, Nico, no estoy de acuerdo, y me parece perfecto, porque eso se trata. Estamos en una universidad pública y que la celebro esto, y que se pongan la camiseta como se la pusieron durante toda esta etapa muy difícil, ¿sí? Viste que me hiciste venir una frase que es la lucha de clases es el motor de la historia, dijo algún filósofo, y la lucha doctrinaria es el motor del derecho, podríamos decir. Tal cual. Bueno. Excelente. Bueno, chicos, chicas y chiques, muchas gracias por escucharme y nos vemos en otro encuentro, la verdad. Impecable, Nico. Muchas gracias. Gracias, Nico. Chao, muchas gracias a todos. Chao. En serio, gracias por escucharme. Impecable. Antes de que salgan, nada, recordarles que estén atentos a las
novedades que va a haber sobre la cursada intensiva de verano. Seguramente la semana que viene o más tardar la otra ya debería estar el calendario académico adecuado para las inscripciones y con el inicio de cursos, con la oferta detallada también. Así que estén atentos a nuestras redes, que vamos a estar publicando toda la información que vaya surgiendo con respecto a esto de forma clara y precisa para que podamos aprovechar esta instancia y avanzar un pasito más en nuestra carrera. Estamos muy contentos también de poder hacer este curso de la mano de los compañeros de UTEG, que vienen generando alternativas distintas dentro del ámbito de los trabajadores de estudios jurídicos, impulsando un cambio que no se ha visto hasta el momento, porque claramente es un sector muy relegado, en el que se nos paga de alguna manera una remuneración por aprendizaje, cosa que debería pasarnos en la facultad, y laburar en conjunto con la Centeno estos aspectos de formación práctica también hace que el día de mañana podamos estar más firmes los estudiantes y los trabajadores de cara a pelear por lo que nosotros hacemos, por nuestro trabajo y por mejores condiciones en esos ámbitos. Sin más, se les agradece mucho a todos haber estado atentos y atentas al curso, y esperamos vernos pronto en otro curso que estaremos dictando. Por lo pronto, el viernes 13 a las 15:30 horas, vamos a estar dando un curso de aspectos prácticos en el proceso de adopción. El que quiera ya está disponible la inscripción. Seguramente estaremos publicando dentro de las próximas horas, más tardar mañana a la mañana. Así que nada, estén atentos y atentas y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias, Nico. Saludos a todos y a todas. Saludos. Chau, chau. Gracias. Chao, chao.